Gracias por acompañarnos. En nombre del Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos de Colombia, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias La vida y los valores humanos. Hoy nos acompaña el psicólogo Gilberto González. Gilberto, estamos muy contentos de tenerte hoy y gratitud por haber aceptado esta invitación. Gracias también a cada uno de ustedes por su apoyo y por su presencia en otro viernes de buenas compañías. Qué felicidad ver presentes tantas personas y de tan diversos países. Ustedes hacen posible este hermoso encuentro de almas. Nos encantaría que se sientan con la confianza de hacer preguntas sobre el tema y de compartir sus reflexiones. En la medida que vamos avanzando en la presentación, pueden ir en el chat anotando sus preguntas y reflexiones. También pueden hacerlo al final. Al terminar la conferencia, Gilberto contestará las preguntas y podemos comentar las reflexiones. Con un mundo tan compulsionado, en donde las relaciones personales e incluso las internacionales son tan violentas, Gilberto nos trae hoy un tema de gran importancia que lo ha titulado Empatía y bondad en las relaciones. Qué buen tema, ¿verdad? Agustín, antes de darle la palabra a nuestro conferencista, por favor, cuéntanos un poco de la trayectoria de Gilberto. Pues Gilberto González Arango es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un posgrado en psicología transpersonal e integral en Sasana. Es profesor certificado de mindfulness, nivel profesional por la IMTA. Tiene experiencia en talleres de desarrollo humano y en psicoterapia por más de 15 años. Y ha escrito varios libros. 7 maestros espirituales, la repetición del nombre de Dios, ser lo que somos. Es además, y desde hace muchos años, facilitador del diplomado en valores humanos del Instituto Sri Satya de Educación en Valores Humanos. Gilberto, bienvenido a una nueva reunión de buenas compañías. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Juanita, Patti. Muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes. Para mí es un honor, un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Espero que para ustedes también sea un gusto. Muy bien. Entonces, muchas gracias también al Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos por este espacio y esta linda oportunidad. Hay mucho tema que recorrer, que abordar. Entonces, vamos directamente a entrar con una armonización que me parece muy importante para que comencemos. Está basada, es una técnica de coherencia cardíaca. Les invito a que se sienten con la espalda derecha para estar atentas, atentos, en una postura cómoda. Démonos cuenta de la postura en la cual se encuentra el cuerpo, experimentando que esa postura nos da balance y estabilidad. Sintamos el contacto del cuerpo con las bases sobre las cuales está apoyado. Muy bien. Ahora vamos a prestar atención a las respiraciones. En un principio simplemente notemos cómo están sucediendo las respiraciones con curiosidad. Todo el día y toda la noche, en todo momento respiramos y pocas veces les prestamos atención. Que sea esta la oportunidad para sentirlas con curiosidad y aceptación a cómo se estén presentando en este momento. Ahora les invito a que alarguemos las respiraciones. Alargamos la inhalación y lo mismo hacemos con la exhalación por la nariz.
Ahora llevemos la atención al pecho. Podemos ubicar ambas manos sobre el centro del pecho, dándonos este contacto con amabilidad, bondad, con afecto, acompañándonos. Podemos sentir que nos transmitimos calor y amor a través de las palmas de las manos. E incluso para llevar más la atención a esta parte del cuerpo, al pecho, podemos imaginar que inhalamos y exhalamos a través del pecho, de una manera suave, sutil y relajada. Y podemos dibujar una ligera sonrisa en la boca y disfrutarla. Ahora busquemos sentir gratitud, pensando en una o varias cosas que nos permitan sentir gratitud. Busquemos sentir la gratitud en nuestro pecho y disfrutarla. Muy bien, sintiendo esa gratitud en nuestro interior, en lo posible en nuestro pecho, disfrutando esta experiencia. Sintamos ahora todo el cuerpo, el contacto del cuerpo con las bases sobre las cuales está apoyado y sintamos esa estabilidad que sentimos en este momento con la postura en la cual nos encontramos, con la ligera sonrisa en la boca. Cuando estemos listos, listas, podemos ir abriendo los ojos, parpadeando rápidamente y elevando la mirada. Muy bien, espero que nos sintamos más armonizados y en conexión con nuestro corazón. Antes de comenzar, quisiera decir que voy a facilitar como un instrumento de Dios, del universo, esta charla, pero la verdad es que yo soy también un aprendiz. Para mí esto es una oportunidad para refrescar estos temas y poderlos tener más presentes en mi vida. Voy a presentarles algunos elementos centrales de la empatía y la bondad de nuestras relaciones mediante unas explicaciones, un video, unas historias, unas citas, y les compartiré también unas estrategias para ponerlo en práctica en la vida cotidiana. Les invito a que disfrutemos, abramos la mente y el corazón y tomemos lo que nos sirva. Y al final va a haber un espacio para preguntas y comentarios. Los temas que vamos a abordar, primero, la importancia de las relaciones humanas, la definición de empatía y bondad, desde luego, para que sepamos de qué estamos hablando, desde la perspectiva que les voy a compartir, unas definiciones sencillas. ¿Cómo sentirte segura, seguro para abrirte a la empatía y la bondad? No siempre es fácil abrirnos para practicarlas, entonces les daré unas estrategias. Miraremos qué nos bloquea para practicar la empatía y la bondad y qué estrategias podemos aplicar para superar esos bloqueos. Al final, unos datos de contacto y unas preguntas y comentarios. Bien, vamos a iniciar. Les voy a presentar un video con unas conclusiones centrales del estudio más largo que se ha realizado sobre desarrollo humano y bienestar. Más de 85 años lleva este estudio realizado por la Universidad de Harvard. Comenzaron con aproximadamente 700 adolescentes, una gran cantidad de ellos estudiantes de Harvard y la otra, casi la otra gran cantidad, dividido en dos grupos, adolescentes de Boston, de la ciudad donde queda la Universidad de Harvard, pero de condiciones económicas diferentes, de menores condiciones socioeconómicas.
Así que desde hace 85 años comenzaron a hacerle un seguimiento a estos adolescentes y jóvenes hasta el día de hoy. Incluso desde hace unos años también se ha hecho un seguimiento a familiares de ellos y descendientes, haciendo un análisis muy exhaustivo, muy amplio de todas las áreas de su vida, incluyendo las que están relacionadas con la salud física, mental, emocional, en sus relaciones sociales y demás. Entonces, este es un estudio supremamente completo y vamos a ver qué conclusiones lograron obtener acerca de qué es lo que al final de cuentas nos contribuye más al bienestar. Son muchos elementos, pero el elemento central ya lo vamos a ver. Robert, ¿podrías hablarnos del estudio que empezaste en Harvard hace décadas? Es el estudio más largo sobre el comportamiento humano y la felicidad. ¿Puedes explicárnoslo más en detalle? En realidad, soy el cuarto director del estudio. Empezó en 1938 y vamos por el 85º año. Es el estudio más longevo con las mismas familias que se haya hecho nunca en la historia de la ciencia. Lo que descubrimos al analizar los factores predictivos que propician que las personas tengan vidas más largas, sanas y felices, fue una sorpresa. Descubrimos que tener vínculos fuertes e íntimos con otras personas nos hace más felices. Eso no es ninguna novedad, pero sí que también nos mantiene sanos. Por el contrario, la gente solitaria, que vive aislada de la sociedad, desarrolla enfermedades fruto del envejecimiento antes y vive menos que quienes no están solos y tienen relaciones sociales sólidas. Defendemos que seas introvertido o extrovertido, todo el mundo necesita al menos una o dos relaciones seguras, dos relaciones de apego seguro, por así decirlo. Relaciones en las que sientas que hay alguien ahí, a quien puedes llamar y que vaya a estar ahí cuando haga falta. Uno de los descubrimientos de nuestra investigación fue que la gente que más hacía por mantener sus relaciones era más feliz y tenía mejores relaciones. Por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, pensaba que no tenía que hacer nada para tener amigos. Mis amigos eran mis amigos, siempre serían mis amigos. No tenía que esforzarme. Pero constatamos que mucha gente tenía buenas relaciones que se diluían, que desaparecían. No porque hubiese problemas en la relación, sino porque las desatendían. Observamos que la gente que mantenía buenas relaciones tenía pequeñas muestras de atención a menudo, cosas tan pequeñas como llamar a un amigo, mandarle un mensaje solo para saludar, o llamarle por teléfono, mandarle un correo, y en particular, sacar tiempo para dar un paseo, para tomar un café, cualquier cosa. Pero hacer planes de manera habitual con la gente a la que quieres mantener en tu vida cotidiana. Los amigos nos aportan una sensación de identidad, de quiénes somos. La gente con la que estoy me hace sentir que ese es mi sitio, que formo parte de una comunidad, de un grupo. Eso es importantísimo para todo el mundo. Todo el mundo necesita sentir que es parte de algo. Es importante sentir que puedo confiar en alguien, que le puedo contar mis preocupaciones, que me va a aconsejar cuando me preocupe algo en la vida, o alguien de mi familia o mi trabajo. Tener un lugar seguro y alguien de confianza con quien compartir mis preocupaciones es muy útil. Las buenas relaciones fomentan la salud física y la longevidad. Ahora es un descubrimiento asentado. ¿Y cómo funciona? Llevamos los últimos 10 años intentando entenderlo en nuestro laboratorio. La mejor hipótesis que manejamos es que las relaciones nos protegen del estrés crónico. Sabemos que la vida está plagada de momentos y situaciones estresantes. Me explico. Ahora mismo estamos teniendo una conversación agradable, pero en una hora puede pasarme algo estresante y haga que me tuerza y que mi cuerpo reaccione. Este entrará en lo que llamamos el modo de lucha o huida, durante el cual se acelera el pulso, quizá empiece a sudar, puede que se me acelere la respiración. Y sabemos que cuando aumenta la circulación de hormonas del estrés, también aumenta la inflamación. Es normal. Es bueno que el cuerpo sea capaz de hacer eso para lidiar con el estrés.
Pero nuestro cuerpo debería volver al equilibrio una vez desaparece el estrés. ¿Te habrá pasado alguna vez que cuando te pasa algo malo, te vas a casa y hablas con una amiga? Yo, cuando llego a mi casa y se lo cuento a mi mujer, enseguida noto que mi cuerpo se relaja. Y eso es lo que debería pasar. Creemos que lo que le pasa a la gente solitaria, a la gente aislada, es que nunca vuelve al equilibrio, al punto de partida, sino que permanecen en un estado basal de lucha o huida constante. Por eso, tienen mayores niveles de hormonas del estrés, de inflamaciones crónicas, y eso acaba destrozando los sistemas corporales con el tiempo. Así es como las relaciones influyen en las arterias coronarias y las articulaciones, por ejemplo. Es una de las formas que tienen las relaciones de ayudarnos a regular las emociones negativas. Bueno, entonces espero que les haya parecido interesante este video. A mí, en lo personal, me parece supremamente interesante. Nos muestra precisamente la gran importancia que tiene tener unas relaciones fuertes, con vínculos fuertes y unas relaciones positivas, donde prevalezca pues, la armonía, el respeto, una comunicación sincera, abierta, un apoyo mutuo, etc. Las personas, como decían ahí, que se aíslan, suelen enfermarse más cuando van avanzando en la tercera edad y suelen morir más pronto que las otras. Y vemos cómo esas relaciones cercanas nos sirven para amortiguar los efectos del estrés. Todos vivimos situaciones estresantes y experimentamos estrés en el día a día. Tener con quien compartir de una manera amable nos permite poder gestionar adecuadamente ese estrés y eso repercute en la salud física, emocional, mental. Así que es clave poder construir unas buenas relaciones. Él lo dice, la buena vida se construye con buenas relaciones y necesitamos cultivarlas y cuidarlas. Ellas por sí solas no se van a fortalecer. Tenemos que tener la decisión intencional de cultivar esas relaciones, de cuidarlas. Y nunca es tarde para fortalecerlas o para construir nuevas. Eso es importantísimo. ¿Por qué son tan importantes las relaciones para los seres humanos, además de lo que ya vimos? Bueno, a diferencia de los anfibios, los reptiles, que tienen sus crías y las dejan para que ellas nazcan, crezcan y se desarrollen solas, los mamíferos y en particular los seres humanos, desde que nacemos, tenemos una relación cercana y por bastante tiempo con nuestra madre por lo general, con nuestros cuidadores. Entonces, desde que comenzamos a vivir, comenzamos en relación con otras personas y necesitamos de esa o esas personas para satisfacer todas nuestras necesidades cuando somos bebés, necesidades físicas y psicosociales. Entonces, para nosotros es determinante tener esas relaciones humanas porque nuestro psiquismo se va desarrollando en relación con otras personas. Los humanos somos seres sociales por naturaleza, como lo estamos viendo, y una vez que vamos avanzando por la vida, después por lo general compartimos con otros niños, niñas en el jardín infantil, más adelante, en la infancia también con los compañeros, las compañeras del colegio, en la adolescencia, en la juventud, en la universidad o en el trabajo, en fin. Bueno, todo depende de las condiciones, pero eso en general es lo que más predomina hoy en día, que uno pasa por esos ambientes y ya sea que uno pase por esos ambientes, uno comparte con otras personas toda la vida y necesitamos estar en grupo, en comunidad para satisfacer nuestras necesidades tanto físicas como psicosociales. Sería muy difícil uno sobrevivir estando absolutamente solo y también sería muy difícil uno sentirse más pleno estando aislado. Esa relación con las otras personas es fundamental para los seres humanos. Todos necesitamos dar y recibir amor, esa es la necesidad fundamental de todo ser humano. Y en ese sentido sentirnos aceptados, incluidos y valorados. Y precisamente para lograr eso, la práctica de la empatía y la bondad nos lo permite. Entonces,
es supremamente importante que en nuestras relaciones humanas practiquemos la empatía y la bondad, porque nos va a permitir tener relaciones con vínculos más fuertes, más sanos, donde podemos compartir y recibir amor, sentirnos aceptados, incluidos, valorados y por lo tanto satisfacer nuestras necesidades. Y como lo dice el estudio, tener una mejor salud y un mayor bienestar. En palabras sencillas, ¿cómo podemos definir la empatía y la bondad? Bueno, empatía básicamente se puede definir como buscar comprender lo que la otra persona piensa, siente y necesita. Es salirse por un momento de solamente estar yo con yo y pendiente de qué estoy pensando, sintiendo y necesitando, sino tú, que estás aquí frente a mí, qué es lo que piensas, cómo te estás sintiendo, qué estás necesitando. Y la bondad es una manera de responder ante la empatía y de comportarnos desde la amabilidad. Es tener pensamientos, actitudes, palabras y acciones amables. Las relaciones humanas son necesarias, como lo hemos visto, para un buen desarrollo humano y a la vez son exigentes, porque así como son una fuente de bienestar, también son una fuente de conflicto, porque cada persona es distinta. Y cuando estamos con otra u otras personas, pues cada una tiene su forma de pensar, sus intereses, sus necesidades, y pueden entrar en choque, pues esas diferencias, y es cuando se presentan con mucha facilidad las discusiones, los conflictos, y a veces, pues más allá de eso, ¿no? Puede haber maltratos, abusos y demás. Así que, pues es complejo, ¿no? Es complejo, las necesitamos y nos aportan mucho, pero por otro lado son exigentes. Para tener unas buenas relaciones humanas necesitamos una buena comunicación. Eso es supremamente clave y eso daría para toda una charla. Sin embargo, quiero señalar pues unos elementos centrales y es que muchas veces en la comunicación con otras personas buscamos imponer nuestro punto de vista, lograr lo que yo quiero y entonces se vuelve como un tire y afloje, una relación de poder y ahí es cuando surgen bastantes de los conflictos o yo quiero tener la razón y es complicado así que haya una buena comunicación. Así que para una buena comunicación es muy importante también tener en cuenta qué está pensando y sintiendo la otra persona y qué necesita. Y si se trata de llegar a algún acuerdo, que busquemos no imponer lo que yo quiero, sino buscar un acuerdo que satisfaga las necesidades de ambos en la mayor medida posible. Entonces, eso es importantísimo. Y bueno, frente a ello se puede profundizar mucho, por ejemplo, estudiando la comunicación no violenta. Y la flexibilidad es clave, porque cuando uno está solo, uno hace las cosas a su manera y punto. Pero cuando uno está interactuando o conviviendo con otras personas, es importante también adaptarse a lo que, como decía ahorita, están sintiendo y necesitando otras personas y la flexibilidad para uno notar yo en qué puedo estar fallando y qué puedo cambiar para ajustar también mi comportamiento y aportar a una convivencia armónica. Las relaciones humanas son una oportunidad de autoconocimiento. Cuando uno está solo, pues uno siente que todo está bien, que uno como hace las cosas y, en fin, es la forma adecuada, no hay ningún problema, es como si uno estuviera viviendo en una cabaña en el bosque, pero ya cuando uno está interactuando con otras personas, uno puede notar cómo a veces uno puede ser egoísta, cómo puede ser rudo al hablar, cómo puede ser insensible, etcétera, etcétera. Entonces es una oportunidad de autoconocimiento y por lo tanto, si uno tiene el interés de hacer uso de esa información que uno recoge al autoobservarse para evolucionar, es una oportunidad para la autotransformación. ¿Cómo sentirte segura, seguro para abrirte a la empatía y la bondad? Bueno, de todas maneras, cuando uno se abre a estos sentimientos, uno necesita quitarse corazas de encima.
y necesita conectar con su sensibilidad, su vulnerabilidad humana, y eso hace que en ciertas ocasiones uno no se sienta seguro de hacerlo, tenga miedo. Bien, tengamos en cuenta esta reflexión tan bonita que nos hace el Dalai Lama. Dice, para que alguien desarrolle una compasión genuina hacia los demás, hago una pausa. Compasión implica empatía, porque es darse cuenta de lo que está sintiendo la otra persona y cuando está pasando por algún sufrimiento de cualquier grado. No tiene que ser grave, puede ser de menor intensidad, pero darse cuenta de ese sufrimiento y responder ante él de forma amable y con bondad. Entonces se podría decir que compasión es igual a empatía más bondad. Entonces, para que alguien desarrolle una compasión genuina hacia los demás, primero debe tener una base sobre la cual cultivar la compasión. Y esa base es la capacidad de conectarse con los propios sentimientos y cuidar su propio bienestar. Cuidar a los demás requiere cuidar de uno mismo. Ok, entonces en la medida en que uno practica, se entrena en notar más sus propios sentimientos y necesidades y responde ante ellos con bondad, con amabilidad, se cuida a sí mismo, es más fácil también uno ser empático y darse cuenta cuando alguien está necesitando también mi ayuda, mi trato amable, bondadoso. Y también me permite sentirme más seguro de que si algo pasa en la interacción con los demás, yo voy a estar ahí para mí, de alguna manera para apoyarme, para consolarme, para motivarme y para poder gestionar esas emociones difíciles que pueden surgir. A diferencia de cuando uno dice, no, yo no quiero sufrir, entonces yo me pongo una armadura. Pero esa armadura también lo desconecta a uno de uno mismo y lo desconecta de todas las emociones, de poder disfrutar más la vida, de la alegría, de la paz, del contento, de la oportunidad de conectarse con los demás con todos los beneficios que trae, como vimos en el estudio de Harvard. Entonces, para sentirnos más seguros, para abrirnos a la empatía y la bondad, la invitación es ser empática y bondadosa o empático y bondadoso contigo. Empieza contigo misma, contigo mismo. Porque si te sientes bien, puedes dar lo mejor de ti a los demás. Entonces, no es egoísta en sí mismo. Es una buena estrategia uno cultivar su propio bienestar con miras a compartir eso con los demás. Pero si yo solo estoy pensando en hacer sentir bien a los otros, me puedo quemar, me puedo desgastar, puedo sentir un gran vacío. Entonces, bueno, Jesús, nuestro gran maestro Jesucristo nos lo dijo, ama a tu prójimo y como a ti mismo. O sea, ama al prójimo y ámate a ti. Tu estado interior se proyecta en tus relaciones. Cuando uno está mal con uno mismo, está frustrado, está decepcionado, está con ira, está apoderado del miedo, uno proyecta eso hacia los demás. Eso es un filtro con el cual uno percibe a los demás. Y eso se manifiesta entonces en cómo yo reacciono hacia los demás, desde el miedo, desde la rabia, desde una tristeza profunda, desde la envidia, etc. Así que todo inicia con la relación con uno mismo. Practica la empatía contigo, reconoce y expresa tus emociones, pensamientos y necesidades. No los niegues ni los reprimas, porque lamentablemente en muchos colegios eso ya ha ido cambiando hoy en día y en muchas familias no nos enseñaron a reconocer y gestionar nuestras emociones, cuando yo creo que eso es lo fundamental en la vida. Y eso empieza por la toma de conciencia, notar, estar atentos, atentas a qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué estoy necesitando. Y muchas veces requerimos, es conveniente que expresemos eso, no nos quedemos con eso embotellado, guardado. Todos nos hemos dado cuenta, yo creo, que en algunos momentos en que estamos sintiendo mucho temor, preocupación por algo, o ira, o alguna emoción semejante, y tenemos la oportunidad de expresar eso que estamos sintiendo y pensando con alguien que nos escucha sin juzgarnos, es liberador. Sentimos que nos desahogamos, nos sentimos más livianos y se aclara nuestra mente, se estabilizan nuestras emociones y podemos tomar mejores decisiones y acciones.
Entonces, si lo podemos hacer con alguien, muy bueno. Si no, lo podemos hacer con nosotros mismos y decir, estoy sintiendo tal emoción o tales emociones porque dar las razones. Y esa es una forma de uno procesar, de ser consciente e ir procesando. Así, bueno, aquí está el ejemplo, háblate. También puedes cultivar una relación amorosa, compasiva contigo y lo puedes hacer hablándote a ti. Por ejemplo, con un nombre afectuoso. Por ejemplo, yo diría, Gilbert, comprendo que estés sintiendo ansiedad porque ya casi se acerca la hora de la charla y seguramente va a entrar mucha gente y bueno, quién sabe qué pueda pasar, qué puedan pensar de ti. Pero no te preocupes, tú has preparado la charla, aquí estoy para ti, confía en Dios, de acuerdo a las creencias de cada uno, y uno se habla como si le estuviera hablando a un ser querido que está sintiendo lo que uno está sintiendo y pensando lo que uno está pensando. Así que, pues básicamente he hablado de 3 pasos. 1, darse cuenta de que estamos sintiendo. 2, expresar lo que estamos sintiendo y pensando. Nos pensamos, ¿por qué estoy sintiendo eso? Es el segundo paso. Y el tercero, brindarme apoyo. Practica la bondad contigo. Bueno, aquí está, bríndate apoyo con palabras, por ejemplo, con decisiones. A veces uno necesita tomar unas decisiones claves para, por ejemplo, salir de una relación tóxica, para uno no permitir que abusen de la confianza de uno o que lo manipulen o para hacer cambios que es importante en la vida. Uno ya está de pronto desgastado con un trabajo, entonces, bueno, eso me está afectando a nivel físico y emocional. Voy a ver cómo puedo cambiar de trabajo. Entonces, uno se puede apoyar con decisiones y con actividades también, tomando acciones y actividades, por ejemplo, a veces uno necesita acostarse más temprano y descansar más, necesita salir a la naturaleza, sacar tiempo cada día para meditar, para orar, etcétera. Busca apoyo externo cuando lo necesites. A veces también uno requiere del apoyo externo, que puede ser una amiga, amigo, familiar, la pareja, un ser superior, me refiero espiritual, animal de compañía también. Entonces, desde que nacemos estamos en relación con otros seres y unas sanas relaciones son un gran apoyo. Muchas veces nos cohibimos de buscar ese apoyo externo cuando puede ser fundamental también. 2, conviértete en tu mejor amigo, como lo he venido diciendo, pues tú estás contigo 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. ¿Cómo te relacionas contigo? Explora eso. Y cómo te gusta que se relacionen contigo y lo puedes hacer entonces tú, contigo misma, contigo mismo. Que en vez de ser tu peor enemigo, cultives una relación contigo de ser tu mejor amiga o amigo. Y para evitar ser el peor enemigo, hay 2 puntos claves a observar, entre otros. Uno es notar cuando uno se autocritica destructivamente. Digamos una crítica constructiva de uno evaluar, bueno, cómo estoy haciendo esto o aquello, qué está saliendo bien, qué estoy haciendo bien, qué puedo mejorar, es importante. Pero es que uno a veces lo hace con un tono de voz eh, rudo, violento, enfocándose solamente en los errores, en las fallas. Eso no es una autocrítica constructiva. Más bien motivarse con bondad y decir, sí, voy a trabajar y mejorar esto. Yo sé que tú puedes, Gilberto, y vamos a buscar formas de hacerlo, etcétera. La autoexigencia excesiva también nos hace nuestros peores enemigos, porque ninguno de nosotros es ni puede ser perfecto o perfecta. Estamos en perfeccionamiento continuo, porque todos los días estamos aprendiendo, no nacimos aprendidos. Si uno todos los días está aprendiendo, quiere decir que no se las sabe todas. Si uno no se las sabe todas, uno comete errores, tiene fallas, tiene debilidades, pero así las tenga, uno puede ser comprensivo y amable con uno, porque es que uno siempre va a tener eso. Entonces, uno no puede esperar ser perfecto para tratarse con amabilidad, para aceptarse y valorarse, porque si no, nunca va a llegar ese momento. Es desde ya, desde ahora. Cuídate y protégete frente al abuso de otras personas o el maltrato. Practica ser asertiva, ser asertivo. No lo permitas, expresa con claridad y se puede hacer con respeto lo que no quieres y lo que sí quieres, pon límites.
Tienes derecho a decir no también. Y puedes hacerlo con respeto, no hay que hacerlo a las malas. A veces de pronto hay que ser más firmes y más claros, sí, pero pues no hay que hacerlo con agresión, con violencia. Bueno, entonces recapitulemos. Para abrirte a dar empatía y bondad a los demás, te puede ser de gran ayuda. Ser empática o empático y bondadosa, bondadoso contigo, convertirte en tu mejor amiga, amigo, cuidarte y protegerte. Ahora, para que en el chat respondamos, por favor, ¿cómo te gusta que te traten? Vamos a leer algunas respuestas y ya después continuamos. ¿Cómo te gusta que te traten? Con amor, Augusto, con mucho amor, con amabilidad, con respeto, con cariño, con respeto, con cariño, con amor. Esas son las palabras que prevalecen. sí, gracias, eso veo. Amor, respeto y cariño. Bien, excelente. Yo creo que a todos nos gusta que nos traten de esa manera. Entonces, la pregunta a continuación es, ¿tú buscas intencionalmente tratar a los demás con amor, con respeto, con cariño? Porque de eso se trata también. No solamente qué espero recibir, sino doy eso que espero recibir. Y en ese sentido está la regla de oro que nos dejó Jesucristo y está en todas las religiones y todos los grandes maestros. Jesús nos dijo, haz a otros todo lo que quieras que te hagan a ti. Y normalmente eso termina siendo una ley de la vida y es que todo lo que sale de uno termina regresando a uno. Cuando uno trata mal a las otras personas, empieza a ganarse la animadversión de los demás, empieza a recibir un maltrato. Cuando uno es amable, cordial, respetuoso, no todo el mundo, pero sí la mayoría, lo trata a uno de una manera semejante. Así que si quieres lograr algo en las personas con las que convives, con las que interactúas, en la forma como te tratan ellas a ti, empieza por tratarlas tú de esa manera muy frecuentemente, de manera persistente. Y va a haber cambios seguramente positivos en esas relaciones. ¿Qué nos bloquea para ser empáticos y bondadosos? Entonces, vamos a ver, miedos, juicios negativos, resentimientos, egoísmo, entre otros. Quiero mencionar estos y explicarles un poquito. Bueno, puede que ya en este punto y desde antes seguramente muchos digan, sí, realmente estoy interesado en practicar más la empatía y la bondad de mi vida para tener unas relaciones con unos vínculos fuertes, sanos, donde prevalezca, como ustedes lo decían, respeto, cariño, amor. Listo, quiero hacerlo, pero en la práctica a veces nos bloqueamos por estos elementos y otros, pero voy a hablar de estos empezando por los miedos. Muchas veces no nos abrimos a ser empáticos y bondadosos porque nos da miedo que demos la mano y nos tomen el codo, como se dice popularmente, que se aprovechen y abusen de nuestra confianza y de nuestra nobleza. Normalmente lo decimos así. Y bueno, tiene todo el sentido porque sí, no todo el mundo responde con empatía y bondad hacia mí. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces nos ponemos corazas y nos sobreprotegemos, porque ya hemos dicho que sí, hay que protegerse y cuidarse, pero a veces se nos va la mano y entonces nos ponemos armaduras. Frente a ello, una estrategia es, recuerda que puedes poner límites y cuidarte, como lo hemos mencionado. Puedes decir no. Cuando algo te parece que no está del todo bien, tú puedes decir, mejor hagámoslo de tal forma, o propongo tal cosa, bueno, en fin. Puedes buscar ayuda de otras personas para que te ayuden a ver qué puedes hacer para cuidarte, para protegerte, en fin. Entonces, podemos también estar muy atentos a entrenarnos en expresar lo que realmente queremos y lo que no queremos. Bloqueo, estamos hablando de otro bloqueo ahora, juicios negativos. Juzgar negativamente a los demás nos hace sentir superiores. Cuando uno critica a otra persona, inmediatamente uno se pone en un lugar de superioridad donde uno es el que tiene como la potestad para decir cómo estás haciendo tú las cosas y como estoy pensando o diciendo que las estás haciendo mal, quiere decir, tú eres inferior a mí. Inconscientemente más o menos esa dinámica se presenta.
O cuando juzgamos a otros negativamente, de alguna forma nos sentimos más seguros de nosotros mismos, como precisamente por lo mismo que estoy diciendo, que dije anteriormente. Así que, pues es una estrategia de compensación, un mecanismo de defensa que utilizamos para reforzar nuestra autoestima, nuestra valía, pero realmente es comparativa y por lo tanto también es un arma de doble filo, porque vamos a encontrar siempre personas que son mejores que uno en una cosa o en la otra, tienen más que uno en una cosa o en la otra. Entonces, si estamos constantemente buscando fortalecer nuestra autoestima y autoconfianza con la comparación, vamos a estar como una montaña rusa, para arriba y para abajo. Además, se va a fortalecer el ego como ahorita lo mencionaba, ¿no? Bueno, el ego que puede fortalecerse curiosamente, y eso da para otra charla, cuando uno se siente más que otros o se siente menos. Después podríamos hablar de eso, pero muchos de ustedes ya lo deben conocer. La mente se enfoca en lo negativo con más facilidad. Esa es otra razón también por la cual es fácil caer en juzgar negativamente a otros. Eso se llama el sesgo de negatividad. Muy brevemente, en la raza humana se fue desarrollando mucho en el cerebro, en la mente, la habilidad para identificar las amenazas, los peligros, lo que nos afecta. Entonces, gracias a eso, en épocas prehistóricas, entonces la raza humana empezó a prevalecer sobre las otras porque podía predecir, ya dentro de poco viene el invierno, tenemos que guardar comida, buscar un buen refugio. Este tipo de animales son depredadores de nosotros, tenemos que cuidarnos. Este tipo de plantas y de frutos nos dañan la salud y nos pueden llegar a matar. Y empezaron a ser muy hábiles para identificar y prever cómo responder ante las amenazas. Y eso fue avanzando, y la raza humana, a pesar de ser, bueno, también por otras razones, empezó a prevalecer, desde luego, por otras habilidades del cerebro, de la mente, pero eso le ayudó mucho a la raza humana para la supervivencia. ¿Y qué pasa? Pues a medida que llegamos a las sociedades modernas, no solamente identificamos los riesgos para la supervivencia física, sino para la supervivencia psicológica y social. Entonces identificamos lo que nos hace daño cuando en las relaciones con otros, que me juzguen mal, que, que hablen mal de mí frente a otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos también un radar, muchas veces bastante afinado, más de la cuenta, en detectar cuando creemos que alguien nos puede hacer daño, y para detectar cuando efectivamente nos hace daño, no solo a nivel físico, como lo decía, sino psicológico. Y es por eso que el cerebro es una herramienta muy hábil para la supervivencia física y psicológica, pero no siempre para el bienestar y la felicidad, a menos de que uno entrene la mente, porque con facilidad ve lo malo. Entonces ve lo que le afecta, lo que le molesta, con lo que no está de acuerdo, en fin. Y desde ahí uno puede juzgar fácilmente a los demás. Entonces es fácil caer en los juicios negativos. Bueno, un ejemplo de sesgo de negatividad, para aterrizarlo un poquito más. Digamos, uno habla con 10 personas en la oficina, y una de ellas le habló a uno con desdén, con mala actitud, de pronto le dijo alguna palabra que para uno fue un poco ofensiva. Llega uno a la casa y le pregunta a la pareja a uno, ¿cómo te fue en la oficina? Uno no va a empezar a hablar por lo general de las 9 personas con las que habló y estuvo normal o agradable la conversación, sino normalmente dice, imagínate que tal persona me dijo esto y me pasó esto con esa persona. Ese es un ejemplo de cómo la mente se enfoca en lo negativo, ¿no? Muy bien. Entonces, hay que saber con qué contamos. Es una herramienta que tiene esa característica y es importante aprender a contrarrestar esa tendencia. Y se puede. Bien, les invito a que hagamos un breve ejercicio. Por 15 segundos, piensa en lo que te molesta o en las fallas o defectos que tú percibes en alguna persona. Piensa en alguna persona hacia la cual
con alguna facilidad tú le puedes ver, entre comillas, sus defectos, sus debilidades, sus fallas, lo que no te gusta de ella. Y piensa en todo eso, de ella. Y nota qué sientes, cómo te sientes cuando estás enfocando tus pensamientos en eso, en esa persona. Bueno, ahora cambio. Sacudámonos un poquito, inhalemos profundamente, exhalemos por la boca, resetemos un momentico el sistema y incluso podemos inhalar profundamente y exhalar sonoramente suspirando. Bien. Ahora piensa por 15 segundos en lo que te gusta o en las cualidades de alguna persona, una persona que quieras, que estimes, en todo lo bueno que ves en ella, en lo que te agrada de ella, en sus cualidades, etcétera. Nota qué sientes, cómo te sientes. Muy bien. De pronto podemos, Juanita, leer unas poquitas respuestas de qué sintieron en el chat en el primero y en el segundo ejercicio. Dale, Agus. Cambia la frecuencia cardíaca. Hasta te da por sonreír. Emoción. Mucho malestar en la primera. Cuando pensé lo malo, sentí tristeza y molestia. Cambia la emoción que se siente. En el primero sentí rabia y fastidio y en el segundo es como un aviso, como un alivio, perdón, y una sonrisa. Y Beatriz dice, lo Listo. realicé con la misma persona y en una sentí desesperación y en la otra alegría y amor. Interesante, con la misma persona incluso. Muchas gracias, Agus, y gracias a todas las personas que compartieron sus respuestas. Entonces, vemos cómo cuando juzgamos negativamente a otras personas, eso influye directamente en uno mismo, uno es el primer afectado. Cuando pensamos en lo bueno que vemos en las otras personas, también influye en uno, pero de manera muy positiva. Ahora bien, adicionalmente, esos juicios repercuten en la relación con esas personas, desde luego. Si hacia una persona yo siento malestar, incomodidad, fastidio, eso se va a ver reflejado cuando esté interactuando con ella, en mis actitudes, mis miradas, mis palabras, mis respuestas. Y lo contrario, si yo busco recordar, tener presente las cualidades de esta persona, lo que me agrada de esta persona, mi corazón, mi mente se va a abrir para relacionarme con esa persona, precisamente facilitando la empatía y la bondad. Cuando encasillas a una persona, además la limitas y te distancias de ella. Entonces, muchas veces uno encasilla a las personas que conoce y a veces a las más cercanas, etiquetándolas, poniéndoles un rótulo de esta persona es así, cuando en realidad todos tenemos muchas partes en nuestra personalidad, no solamente una o dos, son muchas las facetas que tenemos y por lo general terminamos encasillando a las personas en una o dos y tres y adivinen qué, gracias al sesgo de negatividad terminamos eligiendo inconscientemente o conscientemente características que nos desagradan, que nos parecen que son defectos de la otra persona y eso es lo que prevalece muchas veces en determinadas relaciones y si ese es el filtro con el cual yo miro a la persona, pues así mismo me voy a relacionar con ella, como lo decía. Ojo con encasillar a las personas, siempre mantengamos la mente abierta a ver también las cualidades, a descubrir más a las personas. Todas las personas vamos cambiando además, no nos quedamos congeladas en el tiempo. Entonces, descubramos cada vez que nos relacionamos con una persona, cómo está esta persona en este momento.
Cuando ves lo bueno en una persona, tu mente y tu corazón siguen abiertos hacia ella, como lo experimentamos y lo decía. Así que frente a los juicios negativos, estas estrategias que les sugiero, además de ver las partes de la persona que no te agradan, recuerda que también tiene otras partes de su personalidad, otras facetas, y busca esas que son positivas. ¿Para qué? Precisamente para que la relación con esta persona sea una relación que pueda ser más fluida y puedas estar en mejores condiciones para construir una buena relación con esa persona, o al menos para que no se deteriore más. Recuerda que en todos hay una esencia o alma que es nuestro verdadero ser. Además de ver las facetas de la personalidad, desde una perspectiva espiritual también podemos recordar que todos tenemos una esencia, todos tenemos alma, y ese es el verdadero ser de todos. La personalidad va cambiando y el cuerpo va a morir, pero la esencia, que es la persona, que es la fuente del amor y todos los valores humanos, está presente en todas las personas con quienes tú te relaciones, en todas las personas. Así que no solamente definas una persona por los rasgos de su personalidad, sino que la persona es mucho más que eso. Ojalá puedas conectar con el amor de tu esencia para relacionarte recordando que esa misma esencia está en los demás. Esto, para eso sirve precisamente, es las enseñanzas espirituales y la práctica espiritual, ¿no? Bien, hablando de este tema general, en segundo punto, resulta que había una pareja de recién casados, se mudó a un apartamento y todas las mañanas en el desayuno, alcanzaban a desayunar juntos antes de que se fueran a trabajar. Una de estas personas le decía: "Uy, estoy impresionada con esa vecina que tenemos. Es una vecina sucia, cochina. Siempre veo que cuando cuelga esas sábanas no las lava bien. Y quién sabe cómo se ensucian tanto y quién sabe cómo es que lava, cómo tendrá su casa". Bueno, empezaba a juzgarla y a criticarla. Y eso sucedía con mucha frecuencia cada vez que la señora colgaba las sábanas, que era pues con mucha frecuencia. Bueno, la otra persona, la pareja, estaba ya aburrida, aburrida de esa situación. Empezaba el día escuchando esas quejas, críticas y con esa mala onda. Entonces, en una oportunidad llegó un desayuno cuando la persona dijo: "Uy, qué cambio el que tuvo esa vecina, no lo puedo creer. Fíjate, ahora sí tiene las sábanas limpias, ya por fin se volvió una persona aseada, higiénica. Qué bien, ya era hora". Y entonces la pareja le dijo: "Pues mira, la verdad es que yo esta mañana me levanté más temprano, cansado de todas esas críticas y juicios tuyos, y me puse a mirar, y la que estaba sucia era nuestra ventana y la limpié". Todo el tiempo estabas viendo suciedad en las sábanas porque nuestra ventana era la que estaba sucia. Pues así es como nos pasa a nosotros, con esa cantidad de juicios negativos a los demás, proyectamos defectos en los otros, cosas que nos disgustan de los demás, pero porque están en nuestro interior y no los hemos notado, no los hemos limpiado. Empecemos por, por limpiar en nuestro interior, dirigir la mirada al interior e ir limpiando. Estrategias: autoobsérvate, como nos enseñó el Maestro Jesucristo. No mires la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. Es muy fácil estar viendo siempre hacia afuera y criticando, y si no es criticando a los que nos rodean, es criticando a los políticos y demás. Eso, en cierto sentido, pues uno lo entiende, porque de esa manera uno evita tener que mirar hacia uno mismo y encontrar tanto aspectos que le agradan a uno como que le desagradan, aspectos que uno se siente orgulloso sanamente de ellos y otros de los cuales se puede sentir avergonzado. Entonces es más fácil estar mirando hacia afuera, pero eso no ayuda a evolucionar, a madurar, a transformarnos. Así que es preferible, en vez de estar viendo los defectos de los demás, viendo en mí yo qué fortalezas tengo y qué puedo mantener y en qué puedo aún fortalecerme, ¿no? Recuerda, bueno, otra cosa que sirve también para sentir una mayor unidad con los demás y no juzgar tanto, es recordar lo que nos une con todos. A todos deseamos superar los sufrimientos y vivir con felicidad. En eso estamos en el mismo barco. Eso nos une. Lo que pasa es que, desde luego, cada uno tiene sus propios sufrimientos y cada uno tiene sus estrategias para ser más feliz.
pero compartimos eso en el fondo. Todos afrontamos retos, dificultades y adversidades. Eso es inevitable en la vida humana. En la vida humana todo esto se presenta y se presenta porque también en gran medida, gracias a todo ello, es que podemos aprender. Los mayores aprendizajes los extraemos de los grandes retos y las grandes dificultades, ¿no? Los mayores cambios que tenemos vienen de ahí. Cuando todo está más o menos estable, a veces la evolución es más lenta. Todos cometemos errores. Todos. No hay nadie perfecto. Pero a veces somos muy fuertes con los errores de los otros como si uno nunca cometiera. Todos estamos aprendiendo día a día. Qué bonita esta imagen. Y esto sí que nos ayuda mucho para ser empáticos, bondadosos, es decir, compasivos. Hay personas con un vacío tratando de no quebrarse, con un nudo por dentro, sanando heridas. Todos llevamos la procesión por dentro, ¿no? Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. En cada momento, con los recursos que tenemos, los aprendizajes que tenemos, el estado de ánimo que tenemos, la condición de salud que tenemos, las dificultades que se están presentando en nuestra vida en ese momento, etc. Cada uno da lo mejor que puede dar en el momento, pero a veces juzgar desde afuera es muy fácil y muy injusto. Es diferente cuando uno está en los zapatos de la otra persona, ¿no? Nuestro querido maestro Satya Sai Baba nos dice, donde hay compasión, hay paz. La compasión es el camino hacia la realización del ser. Qué importante es entonces. Muy bien. Así que otra estrategia más que juzgar busca comprender. Y a veces uno no logra comprender, entonces, bueno, respetar. A veces es difícil como sentir algo, digamos, agradable. Entonces, al menos buscar tolerar lo que pasa porque es lo que está pasando, lo que hacen otras personas porque es lo que están haciendo, pero eso no implica que uno no hable cuando uno considera que hay una mala acción, que hay una injusticia. Claro que sí, pero es desde qué emoción lo estoy haciendo. Si yo lo estoy haciendo también desde la rabia, pues la rabia va a hacer que yo responda agresivamente, hable agresivamente, mande mensajes de WhatsApp que lo que generan son más rabia, división, confrontación, etcétera. Entonces, pues todo lo que sale de mi rabia pues no va a generar una transformación positiva afuera. Así que está bien hablar, está bien expresar el desacuerdo, importante muchísimas veces, pero hagámoslo buscando conectarnos más con una intención positiva y desde la bondad y la comprensión también, la tolerancia, el respeto, para que aportemos a un cambio positivo más que generar más conflicto y división y odio. 3, bloqueo. Los resentimientos es otro bloqueo. Es natural sentir ira, decepción, tristeza, etcétera, cuando alguien nos ha lastimado. Somos seres humanos, sentimos. Pero no es sano quedarse con esos sentimientos. Ni es inteligente uno alimentar esos resentimientos. Porque, como dice muy sabiamente en Macaulay McCord, el rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Uno mismo es el que se está envenenando. Así que, bueno, esto daría también para toda una charla, es un tema muy complejo y aquí me va a quedar súper corto, pero bueno, algo puedo mencionar al respecto. Ten claro que el perdón es en primer lugar para tu propio beneficio. Que hay gente que dice, no, yo no perdono porque no se lo merece. No, es que no se trata... A ver, hay una cosa que es expresarle a otra persona que uno, digamos, quiere perdonarla y por lo tanto pasar la página con respecto a lo que pasó. Es un ejercicio hacia afuera, de decirle a la otra persona de alguna manera te perdono. Pero el perdón que yo me refiero principalmente es a un proceso interno de toma de conciencia de las emociones que uno todavía tiene frente a una persona o una situación, cuando en eso hay ira, hay frustración y demás, y frente a ello, precisamente buscar liberar esas emociones sanamente y sanar. Es un proceso interno de sanación y de liberación. A eso es a lo que me refiero principalmente aquí con perdón, ¿no? Entonces, eso es súper importante para el bienestar. Hay gente que se va volviendo amargada porque no perdonan. Importante liberar los sentimientos, porque hay gente que dice, listo, no, yo ya perdoné a esa persona y ya no pienso más en eso.
y no quiero saber más de eso. Ya para que le doy más vueltas a eso, ya la perdono. Lo hice de labios para afuera, pero por dentro puede tener unos sentimientos todavía de resentimiento, de rencor, y que cuando en cualquier momento vea a esa otra persona o piensa en esa otra persona, aflora. Quiere decir que todavía no ha hecho el proceso de perdonar. Ahí hay todavía un trabajo que puede hacer por su sanación y liberación interior. Y muchas veces eso pasa por ser sincero, honesto y decir, yo todavía tengo mucha rabia hacia esa persona y eso está dentro de mí. Entonces, ¿cómo puedo sacar eso? Entonces, puedo hablar con alguien de confianza y decirle, oiga, yo vengo guardando esta rabia hacia esa persona hace mucho tiempo porque me hizo esto, esto y esto y esto y esto, qué pena. Yo sé que esa persona no es solo eso y tiene cosas buenas, pero yo necesito desahogarme y no es para que me diga usted que vaya y la ofenda y la maltrate, no. Y yo quiero tener una relación sana con ella, pero es que cada vez que pienso con ella siento esto. Bueno, eso puede ser o con un terapeuta, o puede ser hablando con Dios, o uno escribiendo, o hablando en voz alta y liberándolo cuando uno está solo. Incluso a veces uno necesita coger una almohada y golpearla duro contra la cama y movilizar toda esa rabia, o si no, también fácilmente se puede convertir en una enfermedad. Estrategia, recuerda que perdonar no quiere decir que valides lo que te hicieron ni a quien te lo hizo, porque a veces uno dice que esa persona no merece mi perdón. No, no, es que si yo la voy a perdonar es por mi sanación interior y no por decir lo que hizo no estuvo mal. Ni esa persona entonces, pues todo lo que ha hecho conmigo en mi vida está perfecto. No, si yo la perdono no implica para nada eso. Puede ser muy claro que yo considero que sus actos estuvieron mal y que esa persona no me conviene en mi vida y que por lo tanto, tal vez lo más sano en ciertas ocasiones es no continuar con esa relación, tomar distancia. Me vuelvo un poquito lo de juzgar. Si vamos a juzgar algo, que juzguemos los actos, no la persona, porque sí, hay actos que son reprochables, pero todas las personas podemos mirar un poquito más allá y si uno conociera la historia de vida de todas las personas, aunque no validara, digamos, lo que han hecho, podría tener una mirada más comprensiva, compasiva. Entonces, que si vamos a juzgar, juzguemos acciones, eso hace daño, eso que hace, como lo dice, etcétera, pero con las personas busquemos ser más compasivos porque todos tenemos historia de vida, todos hemos tenido dificultades, todos cometemos errores. El perdón no siempre es fácil. A veces perdonar al que lo causó se siente más doloroso que la herida que se sufrió. Es difícil muchas veces y toma tiempo. Y sin embargo, no hay paz sin perdón. Entonces, vale la pena avanzar en ese proceso de perdón. Marianne Williamson. Perdonar es un proceso. Por eso cuando a alguien le pasa algo y lo afecta, le duele mucho, y uno habla con la persona al poco tiempo que pasó y dice, no, yo ya perdoné a esa persona. Eh, no hay que confiarse, no hay que confiarse que de verdad ya logró un gran perdón, porque como les digo, eso es un proceso y muchas veces necesita que uno recorra todo el camino, no solamente que lo diga de labios para afuera. Bloqueo. Otro bloqueo, el último que quería mencionar, es el egoísmo. El egoísmo nos bloquea para ser empáticos y bondadosos. Ese primero yo, segundo yo y tercero yo, pues desde luego hace que yo no tenga la intención de salir de mí para ver tú qué piensas, tú qué sientes, tú qué necesitas. Y frente a ello, ¿cómo puedo yo aportar? En ocasiones nos interesamos solo por el beneficio propio o de los más cercanos. A veces, bueno, puede ser como un egoísmo, no limitado solo a mí, sino solo a los de mi familia o los de mi grupo pequeño y no expando la capacidad de la empatía y la bondad hacia otras personas. Y la sociedad lamentablemente nos impulsa más a competir que a colaborar. También, pues uno no es ajeno a la cultura en la que crece. Si en el colegio constantemente nos incitan a la competencia y al uno que pase por encima del otro, y el sistema económico también como yo, eh, no solamente le gano a la competencia, listo, hay competencias sanas, pero muchas veces entonces pues, hay competencias malsanas de cómo hago yo para acabar con la competencia a nivel de los negocios. No como cada uno, bueno, hay como popularmente se dice, hay para todos,
y yo busco hacer lo mío bien y de pronto sobresalir, pero no opacando al otro, criticando al otro, haciéndole mal al otro. En fin, entonces la cultura también hay que tener cuidado porque nos vende la idea, entre otras cosas, que la felicidad viene por el éxito, el poder, el dinero, y por lo tanto, para conseguir éxito, poder y dinero, muchas veces hay que pasar por encima de otros. Es un mensaje tácito a veces en esta sociedad y podemos caer en ese juego, jugar el juego de la vida con esas reglas. Y eso no nos terminamos encontrando que no nos trae ningún bienestar profundo realmente. Bueno, estrategia. Recuerda que todos somos interdependientes. Nadie vive solo y ni vive solo bien. Si se aísla, va a tener muchas necesidades. Y desde que nacemos, accedemos a una cantidad de cosas porque gracias a que estamos en una ciudad o en un pueblo o en un país donde muchas otras personas han hecho que tengamos red de acueducto, de alcantarillado, de energía, de internet, de gas, carreteras, que uno puede ir a una escuela, a un colegio, bueno, mejor dicho, dependemos de todos los demás y recibimos mucho de todos los demás y a veces no valoramos eso. Sea agradecido por todo lo que has recibido y aporta también a los demás, así como recibes, aporta y recuerda, lo que sale de ti regresa a ti. Entonces, más que basarnos en el egoísmo, buscar solo el bien para mí, también si yo aporto a los demás, por lo general recibo ayuda, buena disposición y demás, buen trato de los otros. Recapitulando, detecta y supera los bloqueos para practicar la empatía y la bondad. Hemos hablado de los miedos, los juicios negativos, los resentimientos, el egoísmo. Cuando uno tiene ganas de practicar empatía y la bondad, puede terminar bloqueado por esto, por los miedos, los juicios negativos, los resentimientos, el egoísmo. Así que es necesario, importantísimo, ¿no? Decir, bueno, muestra a ver cuándo tengo alguno de ellos y voy a hacerme cargo de ellos. O si no, uno queda dominado por ellos. Aquello de lo cual uno es inconsciente, lo domina uno. Practicar la empatía y la bondad es un gana-gana. Se fortalecen tus relaciones cuando están basadas en empatía y bondad. Y ya vimos lo importante que son las relaciones. Recordemos ese estudio de Harvard. Y te permite desde luego entonces obtener más bienestar, tanto emocional, mental, como físico, mejor salud. Y aportas al bienestar de los demás. Qué bueno que también uno pase por esta vida aportando a las personas con las que uno se relaciona. Qué bonito dejar ese legado y no solamente, pues, como yo saco provecho en esta vida para mi único beneficio, ¿no? Pregúntate con frecuencia, es la invitación, recordando una pregunta que hice anteriormente. En este momento, porque la idea es practicarlo momento a momento, uno estar como en tiempo real, a cada momento, buscar estar consciente. Estoy tratando a la otra persona como me gusta que me traten. Ahí está la guía. Bueno, recordemos esa pregunta, mantengámosla latente ahí en nuestro interior. Y para tratar a los demás como nos gusta que nos traten, es de gran ayuda reconectar con nuestro corazón y todas las virtudes que emanan del corazón, el amor y las demás virtudes y valores. Porque la mente fácilmente puede caer en juicios, puede verse dominada por sesgos de negatividad, puede alimentar una cantidad de pensamientos negativos. Pero cuando vamos hacia adentro, hacia el interior, hacia el corazón, ahí es más fácil perdonar, ahí es más fácil ser tolerantes, ahí es más fácil ver yo cómo puedo ser empático, bondadoso, en fin. Entonces, qué bueno que cultivemos el conectarnos con el corazón. Bueno, hay varias prácticas que sirven para eso. Recomiendo mucho, pues muchas meditaciones, como la meditación de la luz, de Sai Baba, de bondad amorosa, del budismo, y otras similares, y las técnicas de coherencia cardíaca, por ejemplo. Y la intención de verdad, que mis pensamientos, palabras y acciones surjan desde una intención bondadosa. Una buena práctica también es envía buenos deseos a las personas que te rodean. Entonces, en la mañana, antes de levantarnos, pensemos en algunas personas, una por una, y le digamos a cada una un buen deseo. Y salimos de la casa y las personas con las que vamos viendo, con las que vamos interactuando mentalmente, con el solo hecho de mentalmente decir que tengas un buen día.
mental o verbalmente, que seas feliz. Se va abriendo el corazón para desear lo bueno a los demás y desde ahí uno, es más fácil que uno sea empático y bondadoso. Esa es una buena práctica para la cotidianidad. Mentalmente estar enviando buenas deseos como esta niña que está enviando burbujas a su alrededor a todos aquellos con los que uno se encuentra, aunque no hable con ellos. Incluso uno puede salir a caminar el perro al parque y las personas que van pasando al lado uno mentalmente le dicen que tengas un muy buen día hoy, que seas feliz, etcétera. Momento de reflexión, para que en el chat por favor escriban qué te llegó más de esta charla y cómo lo vas a practicar. Decantemos, entonces asimilemos y escribamos en el chat qué te llegó más y cómo lo vas a practicar. Y Agus, si nos puedes, por favor, ir leyendo alguna respuesta. Por lo pronto no hay respuestas a esas inquietudes, pero hay preguntas. Ya tenemos algunas preguntas para la parte final. Ok, bueno, entonces miremos primero a ver las respuestas. Mira, María Elisa dice, en mi caso di muchos pasos hacia adelante, pero retrocedí todo lo que había trabajado en mí, muchísimo, y solo queda volver a empezar. Siempre se puede volver a comenzar desde que uno esté vivo. Es el comienzo del resto de la vida. Y con toda la experiencia que tienes de los aciertos y errores del pasado, puedes diseñar y crear una vida de aquí en adelante mejor, como quieres vivirla. Claudia dice, para amar al prójimo, primero debo amarme bien yo. Chévere. Y bueno, piensa en qué no te amas lo suficiente y en qué te puedes amar más, para que lo lleves a la práctica, ¿no? Dice Liliana, el ejercicio de pensar en lo negativo de una persona y cómo me sentí de mal. Te Cuando, llevas eso. Ok, cuando qué bien. pensé bonito, sentí paz. Es poner en práctica esto. Sí, Marta dice, me convierto en mi mejor amiga. ok, qué bien. Dice Nancy, el perdón es muy benéfico para mí misma. Qué bueno. Beatriz dice, practicar la bondad conmigo misma para posteriormente hacerlo con los demás. Sí, súper. Y Marta Rivera dice, debo iniciar desde mi corazón para irradiar mi amor hacia los demás. Bien. Tal vez una última. Claudia dice, muy importante hacer conciencia de los bloqueos para poder avanzar. Ok. Invito a las personas que nos escriben en el chat, de todas maneras, que hagan esta reflexión. ¿Qué te llegó más de la charla y cómo la vas a practicar? ¿Por qué? Porque así de verdad puede tener alguna influencia positiva en sus vidas. A diferencia de cuando uno escucha algo y le resulta, ojalá, interesante, pero no dice, bueno, ¿y eso cómo lo aplico en mí mismo? Y uno de alguna manera se hace un compromiso, un propósito. Ahí sí que le puede sacar más provecho. O si no, es como una película chévere o lo que sea, que por el momento lo inspira a uno, pero después queda en el olvido. Muchos comentarios, si me permites, voy a leer unos 4 o 5. Claro, Marcia dice, me gustó mucho poder traer al consciente lo que me bloquea para ser más empática y amorosa. súper. Eh, Otra persona dice, perdonar es algo muy fortificante. Lili René dice, cuidar a los que me rodean para ser cuidada, ser bondadosa conmigo misma para ser más bondadosa con los demás. Aprender del autocuidado consciente reflexivo desde la empatía a partir de la bondad y el perdón para uno y luego para los otros. Todo lo aprendido hoy, dice Norma, es muy importante. Las estrategias para aplicar la empatía y bondad me parecieron acertadas para aplicarlas siempre. Miriam dice, para mí es importante que me recuerden cómo ser mejor ser humano, hasta con un saludo al que está sacando su mascota a pasear. Em, Antonella dice, y cuando eres empático, pero no recibes respuesta del otro,
y de alguna manera no quieres invadir o respetando el espacio del otro. No es clara la pregunta, pero sí plantea que qué hace uno cuando uno es de una manera y recibe una reacción distinta. Y Sí. Cuando uno es empático con alguien, por tener cuidado uno adelante. le respeta el espacio al otro. Ok, sí. No todo el mundo practica la empatía y no todos la practicamos en todo momento. Hay también ocasiones en que estamos con ciertas emociones, bajo la influencia de ciertas emociones o pensamientos, por ejemplo, preocupaciones o afanes. También eso sucede mucho hoy en día y estamos muy centrados en nosotros o en nuestro propio proceso interior con ciertas emociones difíciles que estamos manejando. Entonces, no siempre vamos a recibir trato empático y bondadoso de los demás y tengamos en cuenta que uno a veces tampoco siempre lo da. Y bueno, uno pues puede entonces desde ahí respetar al otro y no invadirlo, como decíamos, como decías tú. Y si uno se siente lastimado, pues entonces hacer ese trabajo de mirar yo qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, cómo puedo apoyarme. Y si es necesario, buscar un apoyo externo. Mira, Gilberto, Clemencia repara en una cosa pequeña, pero le queda como un regalo. Dice, me quedo con eso de enviar mensajes a los seres que me rodean. Gracias. Adelante. Bien, Angie pregunta, dice, ¿cómo realmente sabes que perdonaste a alguien? Porque es fácil decirlo, pero ¿cómo sería sentirlo sin eso? No lo tengo bien claro. Ok. Bueno, uno tiene claro cuando no ha perdonado, cuando uno piensa en esa persona y siente rabia por lo que le hizo, y eso va acompañado de pensamientos de reproches hacia esa persona, de críticas, a veces de desearle cosas negativas, deseo de venganza, demás. Entonces, lo opuesto, cuando tú se te viene a la mente, te encuentras con esa persona y ya no están esos sentimientos o están mm, con muy bajita intensidad porque de pronto hay algún rezago, quiere decir que ya has sanado y liberado y has avanzado en el perdón. De acuerdo. Angie también en otro momento nos preguntaba si nos tratan como odiosos, ¿uno cómo podría tratar a esa persona? Ok, entonces, uno no necesita, entre comillas, rebajarse a tratar a, a las otras personas mal en general cuando lo tratan a uno mal. Uno puede ser fiel a sus principios, a sus valores, al tipo de persona que uno quiere ser y desde sus propios valores buscar manejar las relaciones con los demás, manejar los retos, los conflictos, las dificultades. Uno también se equivoca. A veces uno es dominado por las emociones. Por ejemplo, entre otras cosas, yo hablaba de una buena comunicación en un momento dado y una cosa clave en la cual yo a veces fallo todavía es si tú estás alterado o ves que la otra persona está alterada cuando estás abordando una discusión, es mejor decir, tomémonos un tiempo y calmémonos y luego retomamos la conversación, porque cuando hay dos personas, dos sistemas nerviosos alterados, descontrolados, ahí va a haber más conflicto y se va a intensificar. Entonces, eso es un consejo en general para no caer en manejar, responder desde la agresividad. Y volviendo un poquito hacia atrás, entonces tú no tienes que tratar a los demás como ellos te tratan o como ellos se comportan. Tú puedes ser fiel a como tú quieres ser, a ser tu mejor versión y no, entre comillas, rebajarte a actuar desde la venganza, desde el odio y demás. Bien, Marta nos pregunta, ¿cómo logro el autoperdón? Ok, no, eso es súper clave, sí. Ese es todo un tema. Eh,
Ahí habría mucho que decir, pero en primer lugar, reconocer en qué no te estás perdonando. Y es importante, a ver, puede que sirva lo siguiente. Cuando una persona muy querida tuya ha cometido un error y se siente mal por eso y acude a ti, ¿tú cómo la tratarías? ¿Qué le dirías? ¿Con qué tono de voz se lo dirías? Entonces tú puedes imaginar que es una persona muy querida a ti la que hizo lo que tú no te perdonas, la que tiene ciertas tendencias en su forma de comportarse que aún no te perdonas. Entonces, si fuera eso mismo, pero en esa persona querida, ¿tú cómo le hablarías? ¿Cómo? Seguramente no la tratarías rudamente, no la criticarías más, eh, etcétera, sino que buscarías que ella se sintiera comprendida por ti, no juzgada, no atacada, y que tus palabras mostraran que tú deseas lo mejor para ella y que tú ves también lo bueno que hay en ella y que tú le deseas lo mejor. Entonces tú misma puedes comprenderte, desearte lo mejor, ver lo bueno en ti y darte la oportunidad de, puedes aprender de eso, busca transformar, si ya pasó y fue algo del cual te sientes muy mal por lo que hiciste, si logras aprender algo de eso y esforzarte por no volverlo a hacer, esa situación del pasado cumplió su función, que tú aprendieras y evolucionaras. Y de aquí en adelante es la vida que puedes hacer. Y el momento presente es el único momento que puedes vivir. El pasado ya puedes sacar algo positivo de ello y aplicarlo en el presente y que ya quede lo negativo atrás. Y también puedes entonces motivarte con bondad en vez de las malas. A uno no le gusta que lo motiven a hacer algún cambio criticándolo y atacándolo, sino sí, tú puedes, busca cómo hacerlo, investiga, busca apoyos, etcétera, etcétera. Eso mismo, hablarse a uno mismo así. Ok, eso en pocas palabras puede ser un proceso que te pueda servir para abordar esos temas frente a los cuales no te has perdonado. Gilberto, Claudia pregunta, ¿cómo bajar la frustración ante las expectativas altas de los demás y evitar que eso nos afecte? La frustración ante las expectativas altas de los demás. Entonces, la frustración de los demás porque uno no cumple sus expectativas o la frustración tuya porque no cumplen las expectativas de ellos. Es importante que uno viva más enfocado, en primer lugar, en qué tipo de persona quiero ser, cómo quiero ser recordada, qué influencia quiero ser hacia los demás. Y no exigirse perfección, sino en qué dirección quiero caminar. Quiero caminar en la dirección de tener en cuenta la empatía en mi vida para practicarla, de tener en cuenta la bondad. No quiere decir que siempre vaya a lograrlo, pero esa es la dirección en la cual camino. Y lo que vaya pasando, los momentos en que no lo logro, pues pueden ser unos grandes momentos de descubrimientos, de algunas cosas que me bloquean para poderlas trabajar y seguir avanzando en ese camino. Bien, entonces no tener las expectativas demasiado altas con respecto a uno, de que siempre uno va a actuar perfectamente, pero sí siempre querer avanzar en esa dirección y aprender y continuar. Y de esa manera, pues ya uno, al no tener esas expectativas tan altas, pues es más fácil que uno no se frustre tan seguido, pero es que uno a veces se pone demasiadas exigencias, entonces se frustra mucho. Y a veces muchas de esas exigencias son interiorizadas de lo que otros están esperando de uno y uno no tiene que comprar, como se dice popularmente, lo que los otros quieren de uno en todo sentido. A veces la gente espera también demasiado de uno o quiere ciertas cosas de uno según su visión de lo que consideran que es lo mejor. Entonces, a veces, por ejemplo, eh, a veces los papás esperan que sus hijos estudien esto, trabajen en esto, hagan esto, se comporten de tal manera. ¿Por qué? Porque es su visión de la vida, de lo que consideran que es lo mejor. Y bueno, desde el amor desean lo mejor para su hijo.
y a veces el hijo o la hija se siente mal porque no cumple esas expectativas, pero es posible y es totalmente válido que tenga una visión distinta de la vida y que no considere que ese sea el camino para ser feliz y que considere que está bien estudiar X o aquello, trabajar en esto o en esto otro, que no tiene que siempre andar de corbata, por decir algo, o no tiene que tener mucho dinero para ser alguien, entre comillas, en esta sociedad, y que se siente bien si es una persona bondadosa, cuando de pronto recibe mensajes de no sea tan bueno, que por eso usted no tiene plata, por eso usted no avanza. Entonces hay expectativas de los otros y de la sociedad que uno puede analizar críticamente y no incorporarlas y no guiarse por ellas. Que ya es el tema de las otras personas, si lamentablemente se sienten frustradas por cómo uno está viendo su vida, pero si uno está viendo su vida fiel a sí mismo, sin hacerle daño a los demás, tiene todo el derecho. Entonces, muchas gracias por su atención y su participación y les deseo lo mejor.